cómo tiene que ser ese estilo de vida, qué medicamentos sí, por qué sí, que es una enfermedad que no respeta, aunque no tengas ningún familiar con diabetes, ¿qué tal si duermes mejor? Pero ¿cómo lograr eso? ¿Qué tal si bajas tu nivel de estrés? Bueno, pero ¿cómo puedo abordar ese tema? Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de Hablemos de Diabetes. Un nuevo formato al cual yo me integro a partir de este momento, ahora en este formato de podcast, en el cual quiero llevarles información muy específica, muy práctica, que te sirva a ti que tienes diabetes en tu día a día. Tiene que ser información, así lo tengo planeado, que te ayude a poder salir adelante, mejorar tu condición de diabetes. No importa si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, iremos desglosando obviamente cada una de ellas en cada uno de los podcasts y dando las indicaciones, las mismas que he venido dando durante tantos años y miles de pacientes que he atendido de diabetes, sobre cómo tiene que ser ese estilo de vida, qué medicamentos sí, qué suplementos, qué minerales, qué estrategias, qué ejercicio, cómo es tener una mejor calidad de sueño, etcétera, etcétera, y el porqué de cada cosa. Este formato que hoy iniciamos, quiero que sea algo que a mí me hubiese gustado tener hace muchísimos años cuando siendo niño, lo que me llamó más la atención de todas las enfermedades que uno ve en la familia fue, curiosamente, la enfermedad de mi abuelo, el papá de mi papá. Él, ya a una avanzada edad, le da diabetes. Y para mí era una enfermedad pues muy novedosa que tenía que ver con algo que yo practicaba pues con suma eficiencia, que era comer dulces. Estaba relacionada con el azúcar, entonces a mí me creó una especie de shock, digámoslo así, porque pues yo, si algo se especializa todo niño, es en buscar todo lo dulce. Y esta era una enfermedad que se relacionaba con eso. Entonces, ya desde allí yo ya empecé a, a ser atraído por todo lo que implicaba esta enfermedad. Después de algunos años del fallecimiento de mi abuelo, le tocó fue a mi papá tener diabetes y vuelvo a estar en contacto otra vez con esta enfermedad. Eh, donde yo recordaba mi papá, una persona sumamente vigorosa, y no solo eso, médico con 2 especialidades, un doctorado, Premio Nacional de Medicina en 2 ocasiones. Bueno, uno dice en la mentalidad de joven, de adolescente, bueno, ¿cómo es posible tener un papá que tiene todo el conocimiento de salud y terminar padeciendo esta enfermedad? Entonces, ¿será hereditario? ¿Será porque su papá tuvo y ni modo le tocó tener que padecer también la enfermedad? En ese pasado, en el cual yo me desenvuelvo viendo diabetes en la familia, entiendo que ya yo también voy a ser parte de eso y que no hay manera de evitarlo, porque por lo que estoy viendo, ni el tener el conocimiento, el caso de mi papá, ni ser una persona sumamente activa, una persona que no la recuerdo descansando, siempre laboriosa, siempre haciendo muchísimo trabajo físico, no solo profesional, sino le gustaba sembrar, le gustaba construir, etcétera. ¿Cómo era que una persona tan activa terminara teniendo esa enfermedad? De manera que no hay un aura que te proteja, entendía yo en ese momento, si tú ya tienes familiares con diabetes. Lo curioso es que a lo largo del tiempo, lo que yo he ido aprendiendo ya cuando entro a la carrera de medicina,
y empiezo a ver pacientes, es que es una enfermedad que no respeta, aunque no tengas ningún familiar con diabetes, puedes tener también la enfermedad. Y eso me llamaba todavía más la atención porque dentro de la estructura de enseñanza en la Facultad de Medicina, el hecho del antecedente familiar jugaba un papel muy importante en aquellos años. Hace ya, pues, más de 30 años que llevé la primera clase de eso. Y siempre mm, me llama la atención cómo va evolucionando el hecho de, ok, entonces la genética no juega un papel, sino que también tiene que ver el estado de salud que presentes. Por ejemplo, el tener obesidad. El tener obesidad en aquellos años que yo estudiaba, de repente ya era vital, porque si tenías obesidad, ese era el desencadenante de la diabetes. Entonces ya no era únicamente el factor genético, el factor familiar, sino también ahora era, bueno, si engordaste, es muy probable que te dé diabetes. Transcurriendo el tiempo y ya habiéndome graduado de médico, empiezo mis primeros años, digamos, mis primeros casi 15 años como médico, a trabajar con medicina general. Y viendo todo tipo de pacientes, me doy cuenta que la población que yo asisto, a la que yo ayudo, es una población en buena medida que tiene diabetes. Es decir, es algo muy demasiado, diría yo, concurrente. Ocurre con demasiada frecuencia. Eso me lleva a profundizar más en el tema. Recuerdo que en aquellos años empecé a viajar a cuanto curso hubiera específicamente de diabetes, de alguna manera quizás queriendo entender qué le pasó a mi abuelo, qué le pasó a mi papá. Y obviamente, pues no deja de ser algo que me preocupaba a mí en lo personal, o sea, también me va a tocar a mí o a mis hermanos. De manera que en cada uno de esos cursos a los que iba, entrenamientos, tanto en México, que es donde radico, como en Estados Unidos, en Canadá, eh, siempre iba siendo la misma información. Es decir, el medio sí define si vas tú a ser una persona que tiene diabetes o que no tiene diabetes. Y en aquellos años lo que más se gestaba era, oye, la obesidad es un desencadenante increíble, vamos a dejar un tanto a un lado la parte genética, la parte familiar, ya vemos que está demasiado fuerte esto de tener obesidad inmediatamente ya diabetes. Sin embargo, eso no explicaba por qué muchísima gente tenía la diabetes y no había tenido sobrepeso y obesidad. Y tampoco tiene antecedentes familiares donde la genética juegue un papel trascendente. De manera que eh, este mundo en el cual eh, me tocó vivir en esos primeros años de atención de pacientes con diabetes, me hizo entender que esto es multifactorial. O sea, no es que te lo digan, porque claro que te lo dicen, mira, juega un papel importante la nutrición, el ejercicio diario, la forma en la cual estás durmiendo, etcétera, ¿no? Tus relaciones cómo tomas las cosas, hablamos de estrés, de ansiedad, todo esto juega un papel. Empieza a verse como multifactorial. Y lo que más llama la atención es que la parte nutricional, si bien jugaba un papel, no era un papel trascendental, porque el conjunto de todo lo demás parecía tener mucho más peso. Es decir, no se podía decir que si comías muchísimos alimentos que subían la glucosa, eso te iba a terminar desencadenando una diabetes. No iba por allí, porque los estudios que se manejaban en aquellos años, pues no daban ese señalamiento. Transcurre el tiempo y me doy cuenta que
recibo un paciente que tiene diabetes e inmediatamente arranco con lo más novedoso que puede haber en el momento, ¿no? Las guías que daban la Asociación Mexicana de Diabetes o la Asociación Americana de Diabetes o la Europea de Diabetes, todas a fin de cuentas concluían casi lo mismo, ¿no? Un primer arranque con un medicamento, pero luego esto era temporal porque sí o sí el paciente iba a evolucionar hacia un segundo medicamento. Finalmente terminábamos, como todos ustedes ya saben, en insulina. Entonces parecía una carrera perdida. Es decir, si tú empiezas a tener una enfermedad y ya sabes que es etapa 1, 2, 3, o sea, va progresando, por eso es una enfermedad crónico-degenerativa, era algo desalentador, porque no había más que medicamentos tras medicamento cada vez más modernos, eh, pero no salíamos de allí. O sea, parecía que no había nada que hiciera una disrupción total de la enfermedad y la detuviera. Parecía que el control era mantener siempre los niveles estables de glucosa, lo más bajos posible, manejar muchísimo. Recuerdo cuando se empieza a utilizar de manera interesante, fuerte, lo que es la hemoglobina glicosilada como un factor más importante que la misma glucosa diaria. De forma que eh, todo el esfuerzo se hacía en bajar los niveles de glucosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que ocurre es que con el tiempo empiezan a salir resultados de estudios que se llevaron por muchísimos años, donde el tratar a fuerzas de mantener estables, normales, o lo más posible, los niveles de glucosa, lo que hacía era incrementar la mortalidad del paciente. O sea, algo insólito. A ver, si el problema del paciente que tiene diabetes es que tiene elevada la glucosa, ¿cómo es posible que mantener la punta de medicamentos lo más bajo esperado terminara con la vida del paciente más rápido? Y eso se vio a través de estudios que duraron muchísimos años. De allí empieza a abrirse muchísimas otras aristas de investigación que dice, oye, entonces no es solamente darle medicina hasta bajarle el azúcar. Tiene que haber otros aspectos aquí que haya que controlar. Y allí es donde el estilo de vida empieza a emerger. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que si tu alimentación no es la correcta, entonces nada va a funcionar correctamente. Tienes que cambiar tu alimentación, pero eso no es todo. Empezamos a darnos cuenta que los medicamentos que hacen que bajes el azúcar, a fin de cuentas, no te van a llevar a tener una mejor calidad de vida. Calidad de vida, esa parte es fundamental porque ya sacamos de la ecuación el hecho de que tiene que estar el azúcar normal, a como dé lugar, ¿no? Y la calidad de vida que son todas las consecuencias de tener la diabetes, es decir, el no sentirte bien, el que te falta energía, el que te llenes de otro montón de enfermedades. A partir de ese momento es cuando se abre el qué tal si hay que hacer más ejercicio y entonces viene qué tipo de ejercicio. ¿Qué tal si duermes mejor? Pero ¿cómo lograr eso? ¿Qué tal si bajas tu nivel de estrés? Bueno, pero ¿cómo puedo abordar ese tema? Es decir, el hecho de que esto sea multifactorial es lo que a fin de cuentas logra tener muchísimo peso. Y aquí viene una parte que es muy disruptiva. Empezamos muchísimos médicos en todo el mundo a darnos cuenta que ya existía otra medicina hace décadas que te hablaba exactamente de eso. Y esa medicina no se estaba sosteniendo del nuevo medicamento, no. Ya existía muchísima literatura hace décadas que te decía, oye,
el problema de la diabetes no tiene que ver ni con la genética, ni con el tipo familiar, ni con la obesidad como tal. No es por la parte de todas las enfermedades que pueda traer consigo o que se presenten en conjunto. Tiene que ver con los hábitos de la persona. Manejar los hábitos viene siendo la piedra angular de Hablemos de Diabetes. Manejar los hábitos quiere decir que el estilo de vida es, a fin de cuentas, lo que te va a llevar a tener diabetes, pero también es lo que te va a llevar a salir del problema. Y no se malentienda, porque no. O sea, salir del problema, me voy a curar. Esa es una palabra muy fuerte, pero sí te va a llevar a controlar tu enfermedad. Te va a llevar, incluso lo he visto en cientos y cientos de pacientes a lo largo de los últimos 15 años, donde ya dejé la farmacología como puerta máxima y única de trabajo, ¿no? Ya le di cabida también a ese manejo de cada una de las posibilidades de que el paciente mejore su calidad de ejercicio, de sueño, de tranquilidad mental. Cada una de esas partes empieza a jugar un papel vital. Y allí es donde ocurre, como les digo, el gran cambio. Empiezo a darme cuenta que esos resultados que se habían leído, se habían hecho, se habían investigado y existen en la literatura, son reales. Es impresionante cómo a través de no centrarte en el medicamento y centrarte en la persona que tiene diabetes y ayudarle a que mejore su calidad de vida, es lo que hace que salga del problema y pueda controlar la enfermedad. Y no solo controlar, revertir la enfermedad, que como les digo, es a lo que muchísima gente hoy que ya conoce el tema, para eso nos han ayudado las redes sociales y no precisamente la parte científica, porque ¿qué laboratorio te va a mandar a hacer un curso dónde para decirte que lo mejor es que camines, lo mejor es que duermas? Eso, o sea, no hay manera de sostener eso. Cuando de fondo, eso es vital. No es que los medicamentos, insisto, no funcionen. Claro que sí, son importantes, pero no son la parte más importante. ¿En qué nos coloca esto? Bueno, nos coloca en que si tú tienes diabetes y estás viendo, hablemos de diabetes, aquí tienes que sacar información de pacientes que planeo traer, que quiero que cuenten sus experiencias, quiero que respondan muchas preguntas que ustedes mismos me han hecho a través de DR Miguel Zambrano, donde estoy en varias redes sociales desde hace ya 2 años, y que ya sé que muchísimos me han pedido hace muchísimo tiempo, doctor, yo quiero hablar, yo quiero decir, bueno, muchos de ustedes van a poder, si me están viendo, eh, van a poder venir al podcast, ya sea presencial, si están aquí en la ciudad donde yo estoy, en Mexicali, en México, o incluso van a poder hacerlo a través de una videollamada donde todos aquí podamos ver y que puedan compartir su experiencia de lo que es trabajar con la diabetes desde un enfoque que tiene que ver con cambiar el estilo de vida y cómo rápidamente, hablo de semanas, se controla una enfermedad que a veces tienes 20 años y no logras controlar y lo que haces es ir acumulando más efectos secundarios de este problema, más cronicidad. Quiero traer también a expertos aquí al podcast en diferentes ramas de la salud. Por ejemplo, en la parte psicológica. Quiero que venga gente de la parte de actividad física, gente de la parte médica, bioquímica, en fin, quiero abarcar la mayor cantidad de áreas posibles, pero siempre procurando que te den una respuesta para ahorita, para allá, para que
realmente te sirva esto en mejorar tu vida actual, ahorita, como decimos aquí en México, en caliente, que tenga utilidad práctica. Para eso quiero hacer este podcast, porque es incursionar en un medio nuevo que desconozco completamente, aunque yo soy seguidor de muchas personas. eh, pues creo que a fin de cuentas es otra forma mucho más exacta que solamente darte un video, donde vas a tener quizás hasta seguramente otras opiniones a las que yo manejo y eso es saludable, es bueno, porque a fin de cuentas te permite tener opciones y tener opciones profesionales, que es lo que estoy buscando. También en este podcast planeo hacer un poquito lo que hago en los videos, pero de una manera un tanto más extendida, ser más explícito. En los videos no puedo, por ejemplo, hablar de cuestiones muy bioquímicas o fisiológicas, porque pues el lenguaje ya no es tan preciso, ya se hace un poco más turbio quizás y no se puede entender si me pusiera a hablar así. No tengo el tiempo suficiente en un video, pero aquí en el podcast es probable que pueda desglosar muchísimo mejor el por qué te mando tal o cual nutriente, tal o cual suplemento, tal o cual medicamento, por qué es indispensable en vez de ponerte, si tienes diabetes, a correr, en vez de caminar, que es lo que deberías estar haciendo. Ah, ¿Por qué te digo no hagas pesas en un principio, pero luego te digo, es el mejor ejercicio que hay para la diabetes, pero no en un principio, pues, no tengo tanto tiempo de explicar cosas. Este medio lo voy a utilizar para eso. De manera que no importa dónde estés, deberías de tener en este podcast las herramientas que te ayuden a salir adelante. Y bueno, eh, para quienes no me conocen, me están viendo por primera vez, pueden buscarme en DR Miguel Zambrano en Instagram, en Facebook, en TikTok, en el mismo YouTube, donde tengo un canal hace ya un tiempo y van a darse cuenta que estoy casi constantemente comprometido a hacer videos que expliquen de una manera rápida qué puedes hacer y otras donde trato de establecer mi punto de vista sobre ciertos aspectos que tienen que ver siempre con el manejo de la diabetes. Pues no me queda más que esperar a que esto te ayude y que, bueno, empecemos muy pronto con nuestro primer podcast. Recuerda, mi nombre es Miguel Zambrano y estoy aquí para decirte que sí se puede. Saludos.